This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. Pulisya sa lagas grupo taman drug racing na pueblo. Slot machine ya konfiska na pasunangka. 203 drug personalities ya aresta na operasyon del pulis. Presyo del manok subido syempre. DILG ya conduce executive briefing con el alcalde Olaso. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias con Desha Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El policía asilagas grupo del mga jóvenes envuelto na drug racing na pueblo as alcanza kanila na pasunangka. Aquí el report. Ya actúa enseguidas el team del Philippine National Police na Centro del Pueblo después recibir sila report del miércoles madrugada que tiene también grupada del mga jóvenes taman drug racing alinabaliwasan principio alas 12 del madrugada. Base na Facebook post del un pulis tiene nombre 21 que alas 2:02 del madrugada ya tiene que manlagasan el police patrol car y este motorista tiene magaangkas. A bordo na un Honda Click motorsiklo este 3 mga persona taprikura eskapa con el pulis. Ya alcanza lagasan desde alinakali kamis hasta ginda na pasunangka donde kanila ya pwede man flag down. Base na mga retrato ya pwede sila aresta con este 3 mga jovencito hasta el driver de este alinaun gasoline station na Santa Maria. No hay placa este motorsiklo, por eso ya leva kanila la estasyon para el mas hondo investigasyon. Taprikura pa el News Team PD el identificación de estos mga hechor. Taas ahora preciso el autoridad responde enseguidas na mga reklamo desde el mga komunidad después al mandato del Chief PNP Nicolas Torre III para responde na mga insidente dentro del 3 para 5 minuto y el mandato del nuevo sintaw alcalde de la ciudad Kimmer Olaso hace visible el presencia del pulis na komunidad. El policía puede confiscar con el 2 slot machines alina barangay Pasunangka del martes tarde. El Police Station 7 Santa Maria ya recibí report que tiene ta opera barbar alina Riverside na abong-abong barangay Pasunangka. Iya pa sila descubrir con el slot machines alina Kantoy Camino. El policía puede leva con el mga slot machines iya man turn over investigador del Station 7 Santa Maria para el propio disposición. Mas o menos 203 mga drug personality iya po aresta na operasyon del pulis. Aquí el report di Emil Tuban. Tiene 203 mga drug personality ella puede aresta durante el mga bypass operation dentro del 2 quarter del año según con el pulis. El Zamboanga City Police Office ya conducil 182 bypass operation desde del enero 1 hasta junio 31 este año. Y alcanzan a 203 mga personal ya sale arestado. Durante el mga operasyon ya puede kumpiska con el 17 mga armas de fuego y 2 granada. Y el mga droga prohibido alcanzando 2.8 kilos y tal el valor na 19,300 pesos. Tiene también confiscation de 17 assorted firearms. Tiene también 2 bilog explosives ya puede man-confiscate. And el shabu ya puede man-confiscate total of 2,800 grams, no? And el amount seized, no? Ya alcanza na 19,397,000 plus, no? El polisya puede también kumpiska con el mga marihuana durante el dila operasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.
continua pa siyempre esta na alto presyo el kilo del manok na tiangge publiko este tiempo. Por causa ta esta pa siyempre na 200 pesos el kada kilo del manok desde Disyembre pa sa anyo pa. Kaya también mga negosyante taabla que posible pa este subi na mga 8 semana por el cuantos mga rason que epekto na ekonomiya. Esta también alto el precio del mga comestibles como mga cebollón que talina 170 el kilo a mediante el bastante supply na merkado y también del tomates. Yung tumabaho na executive briefing el nuevo alcalde de Ciudad Kimmer Olaso y de este mga department heads junto con el Department of Interior and Local Government o DILG ayer. Este sesyon, un programa según del DILG para con el mga nuevo elegido oficial del mga gobierno lokal para poder alinear el mga programa en buenamente y para quedar más efectivo el de servicio público. Parte del briefing, el mga reviews del Governance Assessment Report, Peace and Order Audit, Anti-Drugs Abuse Performance Audit y el Full Disclosure Policy Audit. Por medio de estos mga audits, el puede según saber el improvements del un gobierno local. Alegro con este programa el mismo alcalde de Ciudad Kimmer Olaso, siendo él puede ayudar na su visión para elevar progreso na ciudad de Zamboanga. El siguiente del mga noticias. Limpieza na tianggi publiko ta continua. Trafiko na Zamora para natumaga. Pulis, ya pwede aresta kung un persona tiene ta karga pusil alina integrated bus terminal. Smuggled sigarilyo, ya konfiska. Kongresista Kachua, ya reconoce el DSWD. Kongresista Kachua, ta continua visita na mga barangay. Este y otro más del mga noticias después el cuantos mga aviso. Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Bonkin Ice Prebe. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Good morning, can I take your order? Can I check a butter nut? Yes, ma'am. Sandwich, sir. Available tayo. Yung bardata butter, dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako.
is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Limpieza na tiyangge publiko ta kontinua na aka 3 dia. Aquí el report. Tali ahora na aka 3 dia el campaña de limpieza na tiyangge publiko na Magay. Después que ordena con este mismo el alcalde Kimer Olaso del mas temprano. Na bisitada del news team na lugar junto con el mga OGT reporters del TV11. Ya puede observa el ta continua esfuerzo de limpieza alina tiyangge como el vegetable section y también na wet market a mediante el esfuerzo de limpieza. Claro, asigun, el ta enfrenta problema alina tiyangge donde visible pa también mga illegal parking del motor que ta sirve como sangadura na proseso de limpieza. Tausaya pala y mga grande escoba el personal del gobyerno para kita con el mga lodo na semento y duro mga basura alina tiyangge. Junto con este el koleksyon dayon del basura ta pwede sila kolekta. Mismo el mga taben de pescaw na lugar ya abla que sila mismo ta kundusiya el limpieza aura na di ila kada ikwalan pwesto después sila usa ko ng lugar alina broker section. Día más visible ahora el efecto de la abrida de la clase na desde el privado y público escuela después que sintía ahora el pesado tráfico hasta Alina Zamora Tumaga Pasunangka Bypass Road na observasyon del news team. Mas marada vehículo el tapa sa largo pila na entrada de Tumaga cada aga. Mientras ta también largo el pila del vehículo a bajada na pueblo cada aga pisa a las 7 del aga hasta las 8. Mantiene ahora el presencia del autoridad na lugar para vigilar con este tráfico. El policía puede arrestar con una persona que tiene fusil alina Integrated Bus Terminal. Aquí también el report de Emil Tuban. Pulisya puede arrestar con una persona con fusil alina Integrated Bus Terminal ayer tarde. Ya pasa na X-ray machine el untal Jonas Abrot Bermejo y no quiere hace pasa na machine con el subbag. Por eso el polis ya hace mano-mano el chequeada con el subbagaje. Ya puede descubrir con el 9mm pistola con magazine y 11 mga bala. Inseguidas el polis arresta con el persona y van turn over na Police Station 5 na Divisoria. Este sospechado ta enfrentar el caso de illegal possession of firearms y el violación del RA 10591. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía puede confiscar con el 150,000 de pesos valor de aligao smuggled cigarillo alina talon-talon en Dinantes madrugada. El Police Station 691 junto con el Second Mobile Force Company Seaborn y el Bureau of Customs se conduce esta operación contra smuggled cigarillo alina Hawaii Drive talon-talon. Durante la operación, niya puede sila alcanza mga persona taas abaha pagkakahon de cigarillo y acaba estos kore cuando cerca ya kanila el autoridad. El autoridad ya puede confiscar con el 10 cartón del Black Hawk cigarillo y alcanza el valor na 150,000 de pesos. Este mga confiscado items como cigarillo y alabaya na Bureau of Customs.
El congresista Cachua ya reconoce el DSWD. Aquí el report. Un plaque el ya recibí el congresista del Distrito 1 Cachua Esteaga desde la oficina del Department of Social Welfare and Development Regional Office 9. Este plaque of recognition ya alcanza el DSWD 9 con el congressional sister Sharon Anchua Uy, que segundo hermana de Chua na 4 man hermana y hermano. El DSWD yaman award con el congresista Chua por el su esfuerzo na sektor de edukasyon na programa de ila junto con el Department of Education el Selyama Tarabasa Program con el deseo para mas mejora el enseñanza de leída con el mga estudyante de elementaria. On behalf of Congresswoman Katrina Raycon Chua, I sincerely thank the Department of Social Welfare and Development headed by Regional Director Ridwan Hajimuddin for this plaque of recognition. We commend the successful completion of the 20-day Tarabasa Tutoring Program, a meaningful initiative that empowers both our young tutors and young learners. Congresswoman Kat is proud to support programs that build brighter futures through education and community involvement. Este programa del DSWD es una intervención del gobierno nacional con el problema del mga bata que subido el número del mga estudyante que no sabe asigunle maskin tagraduayan elementaria hasta na sekundarya. En este programa, envuelto aquí el mga mayores del mga bata para enganya con el enseñanza, también con el di ilang mga anak, estudia para di ila futuro. El congresista Cachua ta prioriza también con la educación que parte del su HELPS program que ta empuja ele. Del mas temprano, antes pa el periodo de kampanya, el congresista Cachua ya dali ang mga libre school bags na mga estudyante de elementarya como suporta na sektor de edukasyon tambien. Ya dali tambien ele mga pintura na mga eskwela na Distrito 1 para ayuda mejora con el beautification na mga eskwela y otro más. Kolekta ya ahora datos el oficina del congresista Cachua para mirar mga problema del su Distrito 1 na syudad y busca solusyon con este na mas temprano tiempo. Fuera el health, education, livelihood, permanent housing y social services, mira también ahora el congresista mga problema de infrastruktura, problema como el problema también na falta bombero o fire trucks, el mga bombero y el seguridad también. Na mga idale serbisyo que diserve del mga residentes del su distrito. Continúa también bisita si congresista Chua na mga sekretaryo del Departamento Nacional para pwede sa kasuporta di ila na su mga programa. Good morning, can I take your order? Can I check a butter nut? Yes, ma'am. Yung Bargata Butter, nakadalawang special lang sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Valendan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso.
Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un mujer herido na insidente de tiro ali na barrio de Tulungatong na Costa Oeste. Aquí el report de Emil Tuban. Un 20 años mujer herido después con este tiral riding in tandem ali na barangay Tulungatong anoche. Taasiduyan con el disyu anak si Jobelin Armada, aki na upper house zone 5 barangay Tulungatong, iya legal dos mga persona, il angka si anda na casa iya tira con el biktima. El dos mga suspecho ay munta na XR motorsiklo, iya escapa para aquí na barangay Kawit. Mientras con el biktima ay asikarga na service del barangay, iya liba con este corre na hospital. El familia del biktima ay relata na pulis, si kung ken ya tene atraso este biktima, y si ken ay rabyaw kanila. Así con el barangay kapitan de Tulungatong, Honorable Nelson Bigkas, bien conoce ele con el biktima kay residente este de alina lugar. Mga bata pa so sila, sir, no? Kagawad pa yun, kunose, bibo pa kalila na, kunose kayo kanila. Así con el familia libraw ya na peligro el biktima, kaya pwede con este opera anoche alina Zamboanga City Medical Center. El pulista continúa pa hacer la investigación con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya puede man register o registra anoche el primer incidente de tiro
durante el nuevo administración o lazo na ciudad de Zamboanga. Es el incidente donde un 20 años na el sosteneto para de bala na su barriga después gunman jovencito ya anda con el tira mientras adentro el víctima de su casa ta atende con su anak. Anoche adin tulungatong. El autoridad de Aura ya podía registrar total de más o menos 30 o más de 30 incidentes de tiro para este año. El policía conduce el simultaneous anti-criminality law enforcement operation na mes de junio. Otra vez tabira si Emil Tuban. El policía conduce simultaneous anti-criminality law enforcement operation del junio 22 hasta 28 este año. Ya puede conducir 8 anti-drug operation y 1 operación de loose firearms y 10 operation del wanted persona. El personal del Zamboanga City Police Office ya conduce el simultaneous anti-criminality law enforcement operation. Ya puede arrestar con el 8 mga persona na drug bypass operation. Ya puede kumpiska con el 9.5 gramo de aligaw shabu y alcanza el valor na 85,612 pesos. Yes sir, no ito na gani kita simultaneous anti-criminality law enforcement operations the June 22 to 28 and the resulta is din 8 anti-illegal drug operations na también kita arrestar 8 drug personalities. El policía puede también arrestar con el un persona tiene armas de fuego durante el día la operación. Este anti-criminality law enforcement operation ya conduce desde el Police Station 1 na Vitali hasta na Police Station 11 y el City Drug Enforcement Unit del Zamboanga City Police Office. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía puede confiscar con el 3 gramo de aligaw shabu na un persona alina Canilar anoche. El Station 11 ya conduce el bypass operation na Kaburihan Drive ng Barangay Canilar. Ya puede arrestar con Soler Sanang de Baliwasan. Con él puede confiscar 5 paquetes de aligaw shabu en pesadez de 3 gramos y alcanza el valor na más de 20,000 de pesos. Con este sospechado, elevay la operativa na Station 11 para al propio disposisyon. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Afectado pa siempre el entero ciudad de Zamboanga con el efecto del southwest monsoon o el habagat, pero mayor parte del día el experiencia de la ciudad con el buen tiempo. Posible pa siempre el habagat, el mal tiempo aquí na ciudad de Zamboanga. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice popular. Magpilo na lang, thank you. Tell me cuando. Esta noche tiene kita historia acerca del trabajo del pulis para asilagas con aquellos envuelto na mga drug racing alila vicinidad del Barangay Baliwasan. Después recibir información acerca del drug racing, ya verifika el pulis kanila y aliba pa, ore el mga jovencito envuelto pasando mga camino para pasunangka. Si mira el video publicado na social media dol aquel solamente na movie el pulis usando el dila mobile o di ila vehikulo con alboroto serena el taas lagas con el mga persona a bordo na motorsiklo asa pwede kanila alcanza. Propio caso el planta kanila por causa ta disturba el silencio noche del mga residentes ita causa peligro na vida. Di ila drug racing por medio del aksidente que posible tiene pa quien el muri. Si menor de edad el envuelto hindi ba tiene curfew na syudad acerca el presensya del mga bata ligal el noche na mga kamino porque hindi esteta implementa. Si el mga persona envuelto aquellos siya na husto edad planta kanila kaso para mandala. Mga motor kita kambya muffler y auto accessories para kita kore amo el tausa na drug racing. Pero akorda,
illegal el conducta del drug racing particular na mga kalsada que entendido del mga motorista y viajero. El Dateline Zamboanga tasaluda mucho por el police por el ligero aksyon ng mga illegal aktibidad na kondusi de noche, madrugada o maskin cosa hora del día. Gracias. ¿Qué tal ustedes ta sirvi y protege con el mga zamboangueños? Pagabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Julio 3, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.